Amén. Vamos a ir ahí en Hechos capítulo 10. Voy a intentar terminar este capítulo hoy, ya que toda la historia tiene que ver con el mismo personaje y un evento. Aunque es detallado, pero ahorita entenderán por qué es detallado la historia de Cornelio. Mientras que Pedro estaba visitando y enseñando a los creyentes en Jope, en un puerto al norte, un hombre romano recibió una visión divina que le conectaría con Pedro. Cornelio era un centurión romano, es decir, un militar romano que tenía a su cargo un centenar de soldados. Tenía a su cargo 100 hombres. Él estaba localizado en Cesarea, que era un gran puerto que los romanos habían construido en la costa de Israel. Ahora, este mismo lugar está localizado hoy en día en Tel Aviv, entre Tel Aviv y Haifa. Es un lugar que sigue ahí, estando allí. Este puerto fue construido por Herodes el Grande y fue dedicado a César Augusto. La relación entre judíos y romanos no era la más cordial en el tiempo de los hechos. Evidentemente, Cornelio era creyente en Dios de Israel. Era uno de los fieles esperando la promesa del Mesías. Creía en el Dios de Israel. Cornelio era creyente, él y toda su casa. Él no escondía su fe, sino la vivía en pleno, no solo de palabra, sino de hecho. Lucas se refiere a él como piadoso y temeroso de Dios. Este es un testimonio que debemos de nosotros anhelar tener. Temeroso y piadoso. Ahora, la única otra ocasión en que Lucas usa esa palabra que se traduce como piadoso, eusebes, es en la relación a Ananías. Quiero que vayan a Hechos 22:12. Y esto establece que Cornelio era un creyente. Hechos capítulo 22, por favor, versículo 12. Hechos capítulo 22, versículo 12. Recuerden que estamos con el estudio de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Y ahorita estamos continuando con Cornelio. Dice el versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y conocemos quién era Ananías, cómo él ayudó a Pablo cuando recién convertido y lo bautizó, y cómo Dios usó a Ananías. Entonces no es ninguna equivocación, ninguna confusión en pensar de que Cornelio es referido como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Mientras los enviados de Cornelio iban en camino, el Señor preparó a Pedro para recibirlos. Recuerde, independientemente, Dios le está hablando a Cornelio y independientemente le está hablando a Pedro al mismo tiempo. Esto está ocurriendo al mismo tiempo. Y entonces Cornelio pone en acción la obediencia a lo que Dios le pide. Y mientras pone en acción lo que Dios quiere que él haga, Dios está trabajando en el corazón de Pedro para que pueda recibir a estos romanos que eran vistos de parte de los judíos, eran mirados como gente no agradable. Había un afecto, algo que afectaba la relación entre ellos, y ahorita voy a explicar eso un poco. Pero quiero que vean el escenario, porque de ahí vamos a agarrar verdades que nosotros podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Hasta este momento, Pedro solo había ministrado a judíos y a los samaritanos, que eran una mezcla entre israelitas y gentiles, pero nunca a romanos, a quienes los consideraban impuros. Ese rechazo no era por prejuicio racial, no es que eran racistas, ni porque los consideraban sucios físicamente, sino se trata de una impureza ritual o doctrinal. Pedro no se juntaba con gentiles, pero Dios estaba a punto de cambiarle la opinión con una experiencia que le sacó fuera de su zona de comodidad. Imagínense, Pedro está en la costa de Cancún. Le gusta pescar, está en su ambiente, está el mar,
se ven ¿cómo se dicen los pájaros esos? ¿What? Las gaviotas volando, ¿verdad? Se mira todo tranquilo y ahí está Pedro tranquilo, ¿verdad? Él según ministrando en Jope, en vacación por decir. Y Dios comienza a incomodarlo. Está preparando, hermano, una comida, Pedro. Y dice que entró en un éxtasis. Yo creo que estaba cocinando chiles de árbol. Ya ve cómo llenan la casa y te hacen llorar y te quieres salir porque se llena toda la casa del chile de árbol, ¿verdad? Algo estaba haciendo que entró en un éxtasis, ¿verdad? Y Dios permite ese momento para hablarle a Pedro en un sueño. Pedro no se juntaba con gentiles, pero Dios está preparándolo. Y usa esta ilustración para ablandear y preparar el corazón de Pedro. Está a punto de hacer algo que no es normal para él. Y Dios usa esta circunstancia para obrar en el corazón de Pedro. Ahorita van a entender. Es interesante cómo Dios usa las circunstancias naturales de la vida para hablarnos, tal como lo hizo con Pedro. Quiero que vean en el capítulo 10, versículos 11 al 14. Y vio el cielo abierto. Está viendo el cielo abierto y descendía algo semejante a una gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y el Señor responde: no puedo, no como carnitas. A lo mejor dijo eso, ¿verdad? Yo no como tacos del pastor. Y no, eso no es para mí, nunca lo he hecho. Pedro conocía bien todas las leyes de los animales que se podían comer y había cumplido con ellas. De Levítico lo enseña la ley. Por eso le extrañó en gran manera que una voz del cielo dijera: mata y come. Estoy hablando para aquellos vegetarianos, ¿verdad? Tal vez pensó que el diablo le estaba tentando. Pero para su sorpresa, la voz del cielo le vuelve a hablar y 3 veces le habla. Le confirma a Dios, como lo hizo con Samuel, que no entendía a quién le estaba llamando. Y fue con Elí, y Elí dice: no, vete a dormir, muchacho, estás tonto. Pero Dios le habló 3 veces para que por fin entendiera que era Dios hablándole. De la misma manera Dios le habla a Pedro aquí 3 veces. Pedro estaba un poco confundido, por no decir estaba bien confundido, y no entendía lo que la visión significaba, ya que sabía bien lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y se atrevió, escúcheme, un buen cristiano se atrevió a decirle al Señor no. Qué locura, ¿no? Aun cuando se da cuenta que es Dios hablándole, todavía se atreve a decirle a Dios no. Y ahorita vamos a aprender por qué es que Pedro le dijo a Dios no. No encaja con la personalidad de Pedro. Pedro era siempre el aventado, el que sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado, el que hablaba sin pensar a veces, el que se comprometía, era el que se aventaba, Pedro. Pero en esta ocasión le dice: no, Señor, yo no voy a esa taquería porque a lo mejor me hace daño. Era el que estaba reservado. ¿Y cómo es que Pedro se atreve a decirle a Dios no? Ahora, mientras Pedro estaba perplejo, antes Pedro no se hubiera ido con gentiles. Pero el Señor preparó su corazón no solo para recibir a esos 3 enviados y visitar a Cornelio, quien era un creyente en Dios, sino también para romper paradigmas y darse cuenta que el evangelio se extendería más allá de las fronteras de Israel. Pedro llegó a entender el mensaje de la visión. Lo vemos en el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Los judíos consideraban a los gentiles como impuros, pero no debían verlos así, ya que el Señor les estaba abriendo a ellos también las puertas del reino de Dios. Esa fue la lección para Pedro. Pero ahora él debía compartir con estos gentiles que creían en el Dios de Israel, quienes estaban listos para escuchar el evangelio. Fíjese, mi hermano, a veces por prejuicios, a veces por tradiciones, a veces porque así no hago yo las cosas,
nos robamos nosotros mismos de la oportunidad de predicar el evangelio o a ser usados por Dios para hablar con gente en situaciones diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pedro aquí aprende una lección tremenda y Dios lo prepara a él para hacer algo que sería sin duda alguna muy incómodo para Pedro. Ve, háblale a aquel japonés. Ve, háblale a aquel whatever. Y a veces nos detenemos y solo queremos hablar con el hispano. Y nuestra excusa es porque me entiende. Pero ¿qué de dar un tratadito a aquella persona que no es como yo? Que no entiende como yo, que a lo mejor Dios puede usar ese folletito o algo que está ahí para hablarle Dios de él, o a lo mejor decirle nomás Cristo te ama, y que el Espíritu Santo le ayudara a entender que está hablando de Jesús, Jesus Christ, y lo logra entender más o menos, y por hacer eso le provoca a buscar más interés, y Dios le usa a usted porque usted está sin prejuicios y usted se atreve a predicar el evangelio a quien sea se le pone enfrente. Hay verdades aquí en esta historia que podemos aprender, y al considerar la iglesia primitiva y cómo Dios la fue usando y desarrollándola espiritualmente, era porque tenía gente como Pedro que se atrevía. Era porque tenían personas en la iglesia que nada los detenía de hacer lo que Dios quería que hicieran. Que Dios nos haga una iglesia que no importa dónde estamos, ya sea en vacación, ya sea en el trabajo, en el autobús, en el tren, ya sea donde quiera que estemos, que seamos personas que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, constantemente buscando oportunidades de predicar el evangelio. Cuando por fin Pedro se junta con esta gente, usted puede ver casi palabra por palabra el plan romano. Desde el principio, Pedro comienza a hablar sobre la muerte, la presencia de Dios. Habla sobre la muerte del Señor Jesús, que murió por todos. Habla de que lo colgaron en el madero. Habla de que lo levantó el tercer día y se manifestó. Habla de que todos los creyentes recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego habla del bautismo. Un ganador de almas en acción. ¿Qué más claro, qué más sencillo? Dios le habló a Pedro para prepararlo para usar a Cornelio, para traer todos sus amigos y sus parientes, para traerlos a un sitio, un día del amigo, para que Pedro les predicara el evangelio y muchos fueran salvos ese día. Hermano, Dios nos quiere usar. Dios quiere usarle a usted. Y Dios le puede usar a usted. No tiene que ser un líder, no tiene que ser un predicador, no tiene que ser iba a decir una predicadora, no tiene que ser alguien con mucha experiencia, pero si simplemente se presta como un instrumento en las manos de Dios, usted podría traer a alguien a los pies de Cristo, un predicador que está predicando en Puerto Rico por más de 20 años, un siervo de Dios que está en México sirviendo a Dios, en Guatemala o en Guadalajara, porque alguien se atrevió a darle un tratado, alguien se atrevió a hablarle al Señor, a alguien que no era quizás cómodo o fácil, pero se atrevieron a hablar con ellos, y ahora por la gracia de Dios están sirviendo al Señor. Ese es el tipo de iglesia que Dios quiere que seamos. Ahora quiero compartir con ustedes 3 verdades que yo encuentro en esa historia de Cornelio. Ahora, ya les di todo lo que era la historia. Cornelio viene a donde está Pedro, donde le mandó el Espíritu Santo llegar. El versículo 24, al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro levantó, dicen, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Recuerde que Cornelio, él está simplemente obedeciendo a aquella voz que escuchó, que le dijo que fuera a ver un hombre. Y cuando él llega allí, sale a donde le dijo y ve a Pedro y se arrodilla. Y Pedro le recibe y le dice, hey, espérate, ponte de pie, yo soy hombre como tú, no debes de adorar a ningún hombre, solamente a un Dios verdadero que merece que le honremos. ¿Saben, hermanos, que en la vida cristiana tenemos que entender, hermanos, que todos somos iguales a los pies de Jesús?
Yo creo que tenemos que entender eso, hermanos, porque uno de los peligros que sucede en el cristianismo es que hacemos acepción de personas, preferimos a unos que a otros, pensamos que otros son de más estima que otros porque tienen más tiempo en el Señor o porque esto, lo otro. Mi hermano, a los pies de la cruz todos somos iguales, hermanos, pecadores salvos por gracia. Ahora, claro que los que son del Evangelio se requiere doble honor y entendemos los principios bíblicos y ahorita quizás hablemos un poco de eso, pero yo quiero que entendamos el papel o el asunto que está pasando aquí. Recuerde que todo esto es en retrato de lo que está pasando en la iglesia primitiva. Y estas son historias pequeñas que Dios nos da entre la historia de la iglesia primitiva para ayudarnos a entender más detalladamente y más profundamente realmente el carácter de la iglesia primitiva. Pudo haber simplemente Dios dice, bueno, la iglesia primitiva comenzó con el Señor Jesucristo y sus 12 apóstoles, después los 120 en el aposento alto, después los 3,000 que fueron salvos, después los 5,000 y después de eso comenzó a multiplicarse y ahora la iglesia es una iglesia grande y después se dividió por la persecución y una iglesia fue para allá, es la iglesia de Corintio, otra se fue a Éfeso, otra para acá y luego hubieron diferentes pastores que tuvieron que levantarse y Timoteo para allá y Tito para acá, Filimón para allá y esto y lo otro y Pablo lo usó Dios para ayudar a estas iglesias a establecerse y se levantó algunas otras iglesias y ahora Cristo viene por su iglesia, ya terminó la historia del Nuevo Testamento. Pero no, Dios quería que aprendiéramos pequeñas historias entre esta historia y la iglesia primitiva para identificar realmente cómo era la iglesia primitiva. Esa es mi intención de estudiar el libro de Hechos. Si realmente quisiéramos entrar en un fondo doctrinal y más profundo solo para estudiar el libro de Hechos, pues yo creo que mejor sería escuchar a un maestro que conoce la Biblia mucho más profundamente. Pero mi intención a usted, hermano, es sacar a luz la ADN de la iglesia primitiva. A través de estas historias, aplicarlas a nosotros para pedirle al Señor, Señor, haznos esa iglesia. ¿Sabía, hermano, que no hay iglesia perfecta? No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias estamos tratando de hacer obedientes a la gran comisión y ser obedientes a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No hay iglesia perfecta. No hay. Bueno sería para solamente seguir los ejemplos de esa iglesia, pero no hay, hermanos. Todos batallamos. Y la razón por qué no hay iglesias perfectas es porque no hay cristianos perfectos. Y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos lugar para crecer. Dice el pastor Wilkerson, dice el lugar, dice en inglés, ya se me olvida el dicho del pastor. Y además no se traduce a español bien. Pero creo que dijo, the greatest room for improvement is the room. Ya se me olvida el dicho del pastor Wilkerson. Eso no pensaba decírselos. Pero el pastor Wilkerson piensa que como iglesia, el lugar donde necesitamos más crecer siempre es en crecer, en hacer mejor las cosas, en mejorar cada área de nuestra iglesia. Cada ministerio, el coro, la orquesta, los ujieres, los cantos especiales, los maestros, cómo enseñamos la lección, el que atiende el estacionamiento, los hermanos que cuidan la guardería, que tienen un programa en la guardería de 2 años. Cada fase de nuestro ministerio, los que traducen el sonido, la predicación a inglés, los que están ahí arriba en el sonido, no veo a nadie ahorita, pero los que están ahí arriba, ahí están, están en el sonido ahí arriba, los que están en la cámara, los que están ahí, todo debemos de estar tratando de mejorar nuestra iglesia. Constantemente, nadie ha llegado, todos estamos mejorando. Y estas son las 3 verdades que encuentro en esa historia de Cornelio. Número 1, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Esa es una tremenda verdad que nos debe ayudar espiritualmente a nosotros. Llamó por nombre a este hombre Cornelio. Lo conocía muy bien Dios. Mientras Cornelio oraba en Cesarea, Pedro oraba también. Y Dios estaba al tanto de cada hombre al mismo tiempo. Noten el versículo 3 del capítulo 10. Dice así, este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, a la hora novena, ahora brinquen por favor al versículo 9. Al día siguiente,
Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Se fija cómo está específicamente Dios dando horas y horarios y momentos y días? Ahora fíjense el versículo 30, el versículo 30 del capítulo 10. Note aquí, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hermanos, esta es una impresionante verdad. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Dios está en todas partes. Dios mira todo, escucha todo, sabe todo y está en todo. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Esta es la verdad que quiero que apliquemos a nuestras vidas espirituales, hermanos. Por favor, Segunda de Crónicas 19, versículo 9. Dice la Biblia: y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¿Estamos ahí? Segunda de Crónicas 16:9. Y yo estoy en 19, perdónenme. 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Esta es una verdad muy importante para la vida cristiana. Proverbios 15:3 dice la Biblia: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Son versículos que hablan la misma verdad. Primera de Pedro 3:12. Dice la Biblia así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora quiero que vayan a Job 34:21. Job 34:21, por favor. Job 34:21. Síganme en su Biblia. Job 34:21. Dice la palabra, versículo 21: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus, ¿qué, hermanos? Pasos. Por último, vayan a Proverbios 5:21. Proverbios 5:21. Proverbios 5:21, por favor. Proverbios 5:21. Dice la Biblia así: porque los caminos del hombre están ante los ojos de ¿quién? Y él considera todas sus veredas. Mi hermano, una vez más, Dios mira todo, escucha todo, sabe todo y está en todo. Él está obrando en corazones en todo el mundo al mismo tiempo, contestando oraciones, ayudando, intercediendo, protegiendo y envuelto en todas partes. No hay lugar en que podamos escondernos de su presencia. Dios está en todas partes. Escucha nuestras conversaciones, escucha nuestras quejas, escucha nuestras palabras. No importa en qué escenario esté o qué circunstancia esté, para Dios no hay variación de días, no hay variación de tiempos. Dios está en todo lugar y Él escucha lo que hablamos, lo que decimos, donde andamos y donde pretendemos estar, y conoce los pensamientos de nuestros corazones. Mi hermano, qué importante verdad, que nos consuma, que nos controle, que nos entre un temor, que llegue hasta nuestros huesos a pensar que no hay lugar que yo puedo estar, no importa dónde ande, no tengo derecho en ninguna situación de yo decir un disparado o una mala palabra, una grosería, o ofender a alguien, o chismear de alguien, o criticar a alguien, y pensar que Dios permite eso y que no se da cuenta. Mi hermano, por cada palabra ociosa que salga de la boca del hombre dará cuentas a Dios un día, mi hermano. Dios sabe toda la verdad y podremos apantallarnos a todos nosotros como los grandes cristianos, pero hay un Dios en el cielo que sabe su nombre y le va a llamar por su nombre y conoce todo lo que usted y yo hemos hecho. Salmo 139, por favor. Salmo 139. Por más indignación que pudo haber sido para Pedro hablar con un Cornelio, para Dios no fue ninguna incomodidad. Cornelio era un creyente en él. Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículos 1 adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son ¿qué?
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y tomar en las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mi hermano, hermana, escúcheme. Dios quiere que vivamos con el entendimiento y el temor de que no importa dónde andemos, Dios está mirando todas nuestras acciones. Oh, que pudiéramos entender que no hay lugar donde podemos esconder o correr de Dios. Dios está allí. Adán y Eva pretendieron esconderse al lado de Satanás, pero Dios sabía dónde estaban. Jonás intentó ir a lo más lejos donde estaba la voluntad de Dios, pero Dios lo trajo de ahí con una ballena. Mi hermano, no podemos pretender vivir lejos de Dios. Trate de correr lo más lejos. El hijo pródigo en una tierra lejana, hambriento, muriéndose de hambre, solo, nadie le quería ayudar. Le dijo, no, vente para acá. Aquí está la casa de tu padre. Y vino, como decimos, en la cola entre las patas. Pero su padre lo recibió con gran amor. Mi hermano, qué tremenda y rica verdad. ¿Sabes? Si entendiéramos esta verdad, dejaríamos de andar pecando. Cuidaríamos nuestras palabras en la casa, en el carro. Cuidaríamos lo que decimos los unos a los otros. Cuidaríamos qué escucho en el radio, qué miro en la televisión, qué miro en el miserable cochino teléfono. Miraríamos todo, hermanos, a la luz de entender, Dios está viendo esto también, tengo que cuidarme. Número 2, ¿verdad? Es que Dios no hace acepción de personas. En versículo 34, regresemos a nuestro pasaje, Hechos capítulo 10, versículo 34. Son verdades muy sencillas que si no las piensa a propósito, las escribe, pues no la va a agarrar, hermanos. Hechos capítulo 10, estamos ahí. Versículos 34 al 36. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. No importa dónde es, no importa que sean de Michoacán, no se cree. Dios ama a todos igual. No hay una cultura mayor, no hay una raza mayor. Solo es la raza humana. Todos somos iguales. No, el blanco no es mayor que el hispano. El moreno no es mayor que el blanco. El chino no es mayor o el asiático, por decir, no es mayor que el hispano. El hispano no es mayor que el asiático. Dios nos ve todos igual y nos ama igual. Sabía, mientras estamos aquí, Dios está obrando en una nación lejana con la misma dedicación y cuidado y amor y atención. En otras partes del mundo, ahorita mismo Dios está en acción. Y qué triste, mi hermanos, que muchos cristianos no entendemos esta verdad. Y no entendemos que Dios no hace acepción de personas. Cuando se presentó a los hombres, Pedro se quiso disculpar. Y en el versículo 28, note conmigo, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque era tan presente su pensamiento, comienza con unas disculpas. No es que había racismo en su corazón, pero estaba amarrado con prejuicios de reglas y costumbres. Muchos batallamos espiritualmente por complejos de costumbres y tradiciones.
Es que así soy, pastor. Es que así hemos hecho siempre las cosas, pastor. Quiero que vean Mateo 15, por favor. Mateo 15. El Señor Jesucristo trató este problema también. Mateo 15. ¿Me están siguiendo, querida iglesia? Ahorita no es tiempo de estar en su teléfono, está viendo cuánto le va a costar aquel mandado, sus zapatos, el reloj, qué me va a regalar para el Día de los Padres. Ahorita no es tiempo para eso, habrá otro tiempo, ¿ok? Estoy jugando. Mateo 15, por favor. Ya ofendí a los que no les caigo, ¿verdad? Mateo 15, por favor. Dice así, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, a todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Eso es, Cristo lo dijo aquí en la Biblia. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de quién. Y llamando así la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y ahí vamos a dejar eso, porque ya creo que entendimos el contexto. Hermanos, Dios está firme en contra de tradiciones que son de tropiezo para honrar realmente a Dios. En Colosenses 2.8, por favor. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8, por favor. Note conmigo lo que la Biblia dice aquí. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, hermanos. Cristo. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículos 9 al 11 dice la Biblia así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 11 dijo el apóstol: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hay un peligro en convertirnos en cristianos controlados por tradiciones humanas, religiosas. Debemos de dejar que la palabra de Dios sea nuestra regla y autoridad final de toda fe y práctica. No es para interpretación privada. Es lo que la Biblia dice, yo lo quiero practicar. Y eso nos hace cristianos bíblicos. Una de las identidades o identificaciones o características de nosotros los bautistas es que siempre nos han juzgado como muy bíblicos. Y me da gusto eso. Que aún la gente que es pentecostés o es de otra secta o de una denominación, siempre nos juzgan a nosotros como muy bíblicos. Y a mí me gusta, me agrada eso. Porque la Biblia debería ser la autoridad final de toda fe y práctica. No ningún hombre religioso que nos diga a nosotros qué hacer y cómo hacer, sino qué dice la palabra de Dios. El cristiano que es maduro en la fe tiene convicciones sustraídas de la palabra de Dios, no de lo que alguien me dijo o lo que alguien me instruyó. Como cristianos, mi hermano, debemos de entender que corremos un peligro de desviarnos de la voluntad de Dios cuando nos dejamos guiar por tradiciones únicamente. Quiero que vean Segunda de Pedro, por favor. Pedro lo entendió por fin. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. ¿Están conmigo? Dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia se interpreta por sí misma.
Allí está todo lo que necesitamos entender. No hay necesidad de sueños, no hay necesidad de revelaciones de alguien más. La palabra de Dios ya nos ha declarado toda su perfecta voluntad. Por eso digo, hermanos, que cada creyente debe leer o estudiar la Biblia con su mente en blanco para poder entenderla, y con un corazón tierno para pedirle al Señor que les permita comprender lo que está leyendo. Cuando venimos a la iglesia a escuchar predicación, debemos de, antes de entrar por las puertas, decir: Señor, vengo para que tú me hables a mí. Al no hacer eso, vamos a salir igual que entramos. Hermano, no venimos por costumbre ni por tradición a la iglesia. Nadie aquí viene a la iglesia para ser salvo. Aquí yo no le voy a echar la bendición para que se vaya contento a la casa. No hay agüita en las entradas para que usted sienta que ha tenido una experiencia, un contacto con algo espiritual. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús. Mi hermano, es bien importante porque muchos cristianos, escúcheme, nos desviamos de ser los cristianos obedientes que un día éramos, porque hacemos todo como por costumbre. Sabemos cómo actuar, cómo hacer, porque es lo que yo hago, así siempre lo hemos hecho. Yo vengo y enseño mi clase y doy la enseñanza, las mismas palabras y conocimiento que a mí me dieron cuando era niño. No sé nada más, ni he aprendido más, pero nomás lo estoy haciendo mecánicamente. Cantamos cantos sin pensar en lo que se está diciendo. Hablamos de la grandeza de Dios, de lo bueno que Dios es, pero nuestras vidas quedan muy cortas de poner en práctica lo que estamos alabando a Dios a hacer. Predicamos y enseñamos cosas y hacemos totalmente lo contrario. Mi hermano, lo que estoy diciendo es un peligro para todos nosotros, a menos que dejemos que la palabra de Dios sea nuestra autoridad final de toda fe y práctica. Debemos de ser fieles a las Escrituras, siendo totalmente íntegros a lo que está escrito en ella, tratando de entender qué es lo que ellas nos quieren decir y no queriendo que ellas digan lo que nosotros queremos que digan. Dios quiere que amemos a todos. Él ama a todos. Él se dio por todos. El más grande mandamiento incluye amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, por favor. Versículo 1 en adelante. Dijo Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hay disensión entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué dice la Biblia? Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mi hermano, tengamos cuidado de no hacer acepción de personas. ¿Qué estoy hablando? Bueno, fuchi contigo, pero tú me caes bien. No te hablo a ti, pero sí le hablo a fulana de tal. Tú no eres digno de estar en la iglesia, pero tú sí eres digno de estar en la iglesia. No, ni debería de estar en la iglesia, dicen los hipócritas. Ni debería estar en la iglesia, pero usted sí, ¿verdad? Porque es libre de pecado. Ese ni debería estar en liderazgo. Y hacemos el pecado de acepción ¿me están oyendo? Estoy hablando en español, no estoy hablando en griego porque no tengo la capacidad. Hermano Antonio Medrano, sí, quizás un poquito más de ¿cómo se dice bienvenido? No sé si llegó el hermano del trabajo a tiempo o no. Pero si me está oyendo, hermano Antonio. Hermano, no podemos hacer acepción de personas. Si vamos a juzgar a nuestro hermano Ezequiel de que no debería estar aquí,
Entonces nadie, hermano a Guzmán, cierra las puertas, por favor, que nadie entre. Nadie va a entrar aquí, porque nadie es digno de estar aquí. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Y el pecado más común en nuestras iglesias bautistas fundamentales, independientes, rajatablas y escupecablos y no sé qué tanto más dicen, es que nos encanta hacer acepción de personas. Por eso hay unas iglesias que nunca pueden crecer. Porque si la señora no viste como nosotros decimos que viste, no la dejen entrar a la iglesia. Si el hombre no se viste y se peina así o usa este tipo de zapato, no lo dejen entrar entre nosotros. Hermano, ¿cuándo vamos a entender? Boy, empujé un botón, ¿a qué dije algo? Did I push something I shouldn't have? What? Hermanos, en la iglesia del Señor, dije del Señor, todos son bienvenidos. Aquí es donde Dios hace operaciones de corazones. Y todos nosotros que estamos enfermos del pecado venimos aquí en búsqueda de Dios. Y no hay rectitud ante los ojos de Dios que nosotros señalamos a gente y excomulgamos a gente y criticamos a otros y juzgamos a otros y hacemos acepción de personas. Dios no le agrada eso. Número 3. Dios siempre tiene algo más para nosotros que hacer. Esta es la última, tercera verdad. Ojalá que he estado poniendo atención. Yo me rompo la cabeza, no quisiera ser más inteligente, pero es una sencilla verdad. Dios siempre tiene algo más para nosotros que hacer. Versículo 23. Hechos capítulo 10, versículo 23. Dice la Biblia, versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Los hospedó. Amén, hermana Pérez, si está escuchando, ¿verdad? Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Por más que Cornelio, escúcheme, fue alabado por qué tipo de hombre era y que era reconocido por Dios, Dios le llamó y le dijo que fuera a otro lugar porque allí se le iba a dejar saber lo que era necesario hacer. A Pedro, cuando estaba en Cancún, en la isla allí donde turístico, y estaba relajándose diciendo, yo ya llegué, ya estoy haciendo mi ministerio. Pues ¿quién no iba a querer si hizo un misionero a Hawái? Aquí estoy, tranquilo, haciendo la obra del Señor. Y casi oía una música de ahí atrás, ¿verdad? Quizás la de Cielito Lindo, no sé, algo. Y ahí está Pedro, tranquilo, sirviendo a Dios. Y Dios le dice, wow, Pedro, hey, te toca hacer algo más. Levántate, levántate, te toca algo más que hacer. Uno de los pecados más comunes en la vida cristiana es el conformismo. Es la comodidad. Que nos sentimos que hemos llegado y ya no necesito seguir creciendo espiritualmente. Con Dios y en sus caminos nunca podemos decir que ya llegamos. Siempre habrá algo más que es necesario hacer. Hay del cristiano que cree que ya no tiene más que hacer, que ya llegó, que ya cumplió. Yo ya hacía, pero ya no me toca a mí hacer. Yo antes iba, pero ahora que alguien más vaya. Yo antes cantaba, pero ahora que alguien más cante. Yo antes me ponía un saco de ujier, pero ahora le toca a alguien más. Yo antes limpiaba, yo antes venía, yo antes apoyaba, pero ahora le toca a alguien. Hay del cristiano que cree que ya llegó espiritualmente. Filipenses 1:6, por favor, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, ya voy en la recta final. Filipenses 1:6, por favor. Dice la palabra de Dios así: estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Nunca estamos al fin, siempre estamos en un proceso de ser algo más para Dios. Dios usará lo que le sea necesario para empujarnos hacia donde Él nos quiere llevar en nuestras vidas y en nuestra vida de fe. Usará
purificadores, purificantes, aflicciones en nuestra vida. Le dijo a los discípulos que él amaba y envió: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que vean Isaías 48, por favor. Isaías 48. A veces Dios manda aflicciones para purificarnos, para sacudirnos de las escamas, sacudirnos las telarañas del conformismo. Isaías 48, 10, por favor. Isaías 48, 10, por favor. Isaías 48, 10. Dice la Biblia así: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno. ¿De qué? De aflicción. Y quiero que vean en Job 42, por favor. Job 42, por favor. Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Note cómo la confesión de Job dice: antes te oía por oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de la purificación, después de la gran rastrada que le dio Satanás, después de estar rascándose la piel, sintiéndose como un gusano, sintiéndose como un cero a la izquierda, abandonado y solo, y sus amigos tirándole tierra: tú eres un miserable, tú eres el pecador, tú la regaste, mereces esto y más, sin vergüenza, un montón y ahí está Job solo. Y a través de esa aflicción es como Dios lo trajo al punto donde dice Job: ven, antes oía, pero ahora te veo con mis ojos. Ahora entiendo por fin lo que tú y quién eres tú, Dios. Y dice la Biblia que Dios entonces le agradó a Job y escuchó su oración y le multiplicó todos sus bienes. Mi hermano, Dios usa purificantes, Dios usa aflicción en nuestra vida para llevarnos allí, para que nos pueda usar. Usa pruebas en nuestra vida. Isaías 40, por favor. Isaías 40, por favor. Isaías 40. Isaías 40. No se queje cuando entramos en aflicción, hermano. Dios quiere purificarnos. No se queje cuando entramos en pruebas y las pruebas vienen, porque Dios está haciendo algo en nuestra vida, porque nos quiere incomodar, quiere usar nuestras vidas. Isaías 40, versículo 3, por favor. Dice la Biblia así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios está a punto de hacer algo, y Él va a agarrar lo que está torcido y enderezarlo, y todo lo que Él tiene que hacer para cumplir su propósito. Ahora brinquen al final de Isaías 40, versículo 30, por favor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No le eche la culpa a su fatiga, no le eche la culpa a las pruebas, no le eche la culpa a su cansancio. Dios renueva fuerzas, Dios levanta aún gente grande de edad, Dios todavía los quiere usar. Aún gente que debilitada alguna enfermedad, Dios puede usar esa persona. Aún gente con debilidades físicas, Dios puede ser glorificado en esa vida. No hay excusa válida, mi hermano. Dios envía pruebas a nosotros para usar nuestras vidas. Que no ve que Dios le dijo a Pablo cuando él se quejaba del problema de su salud: 3 veces te pidió Dios y no me has quitado este aguijón de mi carne. Hasta lo quiso nombrar aguijón, un mensajero de Satanás. Pero Dios le dijo: oh, Pablo, ¿no entiendes que mi perfección, mi poder se perfecciona en nuestra debilidad? Dios usará purificadores, Dios usará pruebas, y por último Dios usará a personas. Cornelio, Dios lo usó en la vida de Pedro. Dios usó a Pedro en la vida de Cornelio. José, Dios usó a sus hermanos en la vida de José. Dios usó a José en la vida de sus hermanos. Mardoqueo, Dios usó a Mardoqueo en la vida de Esther, y Dios usó a Esther en la vida de Mardoqueo. Ruth, Dios usó a Ruth en la vida de Noemí, y Dios usó a Noemí en la vida de Ruth. Dios usó a Saúl en la vida de David, y Dios usó a David en la vida de Saúl. Vez tras vez Dios nos enseña que Dios usa a personas para poder provocarnos a buenas obras. Pablo dijo en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi hermano, no se acomode mucho. No diga que ya pasó su tiempo. Dios está a punto
Y lo ha traído hasta este momento para comenzar a usarle ahora. Quizás con más experiencia, quizás con más lecciones en su vida, con una mansedumbre traída por las aflicciones y las pruebas en su vida. No es tiempo para sentarse y analizar la obra de Dios. Es tiempo para desarrollarse y echarle ganas a la obra de Dios y impartir lo que Dios quiere que usted imparte en su obra, porque Dios quiere usarlo y Él está obrando ahorita mismo en la vida de alguien más. Puede ser en Chicago, puede ser en México que viene camino para acá, puede ser en otro estado, puede ser en California, puede ser cualquier persona que mañana se va a subir al carro, va a tener un accidente o se le va a ponchar la llanta y Dios lo va a poner en el camino a usted para que le hable del Señor. Mi hermano, Dios está en acción y quiere que usted y yo salgamos de la comodidad y que entendamos que Dios no hace excepción de personas y Dios está en todas partes al mismo tiempo, y con Dios siempre hay algo más que hacer. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, estos tesoros escondidos en estas verdades y historias bíblicas. Tan sencillas, pero a veces, Señor, fallamos en ellas.